Bueno, ahí lo tenéis, el tema de vivir la pérdida, proteger el recuerdo. Lo he titulado así el asunto porque me ha parecido importante el hecho de que el título ya dice bastante, ¿no? Muchas veces con el tema de la pérdida parece que lo perdemos todo y nos quedamos sin nada. Ya digo que con todos estos comentarios que voy a ir haciendo o intervenciones podéis opinar. Pero yo creo que es así, que cuando perdemos una persona, cuando de alguna manera alguien se ha ido de nuestra vida, una relación, una muerte, etcétera, pues nos quedamos como si nos dejáramos en el más absoluto vacío. Y es un dolor muy fuerte porque perdemos la sensación es que es para siempre, ¿no? Y ya no va a estar nunca. Y el título pone Proteger el recuerdo, básicamente porque quiero que veáis que realmente se va mucho, pero se queda también otro mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es una frase que me parecía importante de Samuel Johnson, que era un poeta del romanticismo. La tenéis ahí. Y también, fíjate que dice mucho, ¿no? Es decir, intentar eliminar el duelo solo lo irrita. Es decir, el estar mal, estar en duelo, requiere de un proceso. Os voy a hablar hoy de cómo nuestro sistema nervioso necesita un tiempo de duelo. Y lo necesita porque va a construir, y no en el cerebro, sino en el corazón, toda una red neuronal que va a ser la encargada de poder sostener el dolor de las emociones. Es decir, sabéis, como os dije el otro día, que en el corazón hay 40.000 neuronas que son independientes al cerebro. Y estas neuronas que están en el corazón se estimulan mucho antes que el cerebro, que el sistema límbico de nuestro cerebro es el encargado de hacernos saber que tenemos emociones, ponernos conciencia de que estamos tristes, alegres, rabiosos, etcétera, ¿no? El encargado de que sepamos que cómo estamos es el sistema límbico del cerebro, como sabéis, muchos de vosotros, muchas. Pero se ha descubierto recientemente que el corazón se excita antes que el cerebro, mandándole al cerebro la información de que estamos tristes. Es decir, no es el cerebro el primero que nos informa, sino el corazón. Por tanto, el corazón necesita un tiempo de generar esa red neuronal para sostener que estemos mal. Entonces, esa frase es tal cual. Debes esperar hasta que es digerido y luego aquí he puesto la diversión, pero no es la diversión. Pero bueno, ha sido un fallo técnico de escritura. Bueno, cuando nuestra vida llega al duelo, llega un tiempo de recogimiento, llega un tiempo de autoescucha, llega un tempo que dicen los músicos, llega un tempo en donde tenemos que estar en contacto con nosotros mismos, en contacto con nuestras emociones, con nuestras necesidades. ¿Por qué os preguntaba al principio cómo vivís vosotros el duelo? Porque es la hora de escuchar las necesidades propias. Y las necesidades propias, escucharlas no es fácil. No nos enseña esta sociedad a estar atentos a nuestras propias necesidades, ¿no? ¿De dónde viene el duelo? Pues el duelo es una palabra del latín, como siempre me encanta ir a las raíces etimológicas, que significa dolor. Duelo viene de la palabra, o del palabra, como decía en el diccionario, dolor. Hacer el duelo es caminar por el sendero de la transformación del dolor en aceptación. Es decir, cuando hacemos un duelo, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo asuma y sostenga el dolor para poderlo transformar en aceptación. Hoy vamos a ver cómo sucede esto, ¿vale? Y de ahí viene el tema de la palabra duelo. Vamos a partir de este origen, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrellevar la pérdida? En la charla de hoy pretendo no solo hablaros del duelo, de la pérdida, sino cómo llevarla y transformarla sin que ésta nos deje, sin que lo hagamos mal o lo suframos el doble o cosas así, ¿no? Así que para ello vamos a distinguir dos aspectos del duelo. Las fases del tránsito, que es como yo llamo a lo que llamamos comúnmente las fases del duelo, pero para mí es un tránsito. Vamos a dejar ya un poco, cada vez menos uso de la palabra duelo, básicamente porque es que también si no nos obsesionamos con esta palabra, y hay muchas más, ¿no? Las fases del tránsito es todas esas fases por las que vamos a superar el duelo. Y luego está el escenario. El escenario del duelo vais a ver que es muy importante porque va a determinar con mucho cómo se va a vivir esa pérdida, ¿vale? Así pues, empezamos con las fases del corazón.
Las fases del corazón, o fases, son las etapas del tránsito, que es cómo el corazón va a empezar a hacer ese caminito del dolor, a transformarlo en aceptación. Son todas esas etapas por las que estamos viviendo el hecho traumático hasta que finalmente sentimos que está superado, ¿no? Esto os lo contaba antes, lo de miedo del corazón, pues porque la razón sabe lo que ha ocurrido a posteriori del corazón, ¿vale? Es una situación que, aunque se va a producir a efectos de sensación, sentimos que ya aceptamos la pérdida, ¿vale? Aunque sentimos que es así, pero es que se ha producido en el corazón toda una nueva red neuronal que acepta esa situación. El corazón se duele por la pérdida de una persona o animal, porque muchas veces tenemos vínculos con los animales tan potentes que cuando fallece parece como que ha fallecido un miembro de la familia. Esto quien tiene animales lo sabe bien. No vamos a entrar si eso está bien o está mal, es que me da igual. Realmente estamos hablando de lo importante que es sentir la compañía, el vínculo, el amor entre las personas. ¿Por qué? Porque cuando se pierde una persona, nuestra cabeza no puede entender qué es eso, no tiene una lógica que te razone, bueno, ha fallecido porque se le ha parado el corazón. Ya, pero es que se nos queda muy poco, muy escaso. Entonces realmente eso no nos satisface, el corazón necesita más tiempo. La pérdida a su vez supone una partida, pues, pero no una partida de que se marcha, sino una partida de que algo que era una unidad se ha quedado dividido. Por eso decimos es una partida, que algo se ha partido y por tanto nos quedamos divididos en dos. Pero lo bueno de quedarnos divididos en dos es que vamos a ver luego cómo nosotros nos podemos quedar con un terreno que antes ocupaba la otra parte, que podemos reconquistar sin olvidar recuerdos o sensaciones que teníamos de la parte de la persona o animal que cubría ese lugar, ¿no? Aunque hoy vamos a hablar de la pérdida de las personas, sobre todo por el coronavirus, yo estoy haciendo extensible la pérdida a cualquier circunstancia, incluso de una pareja. Hay relaciones de pareja que han sido muy intensas y que, por tanto, cuando se ha dejado la relación, sobre todo cuando uno de las dos partes no quería esa pérdida, pues vive un duelo y lo vive como si hubiera sido una muerte. Entonces es importante que veamos que nuestro sistema neuroemocional, fijaros que digo neuroemocional, está atravesando un camino que va desde la negación hasta la aceptación, 5 fases. Luego hablaré de la sexta. La negación, la vamos a ir viendo. Vamos a ver, aquí os pongo un gráfico. Si voy muy deprisa me vais parando, que yo aquí hago mi caminito. Pero ya digo que es un tema que no suele ser un tema muy, muy fácil de enfocar. Estos círculos concéntricos que aquí tenéis imaginaros la capa de una cebolla. Esto es como una cebolla, ¿vale? La aceptación está en el núcleo de la cebolla, que es el núcleo de nuestro. Es como que nuestro corazón fuera todos los círculos concéntricos fuera nuestro corazón. Sí. ¿Alguien ha dicho algo? Vale. Bueno, decía que el corazón es todo este, os pongo aquí esto, ¿lo veis? Todo esto es el corazón. Y el corazón, de repente, se ha compartimentado en estructuras, ¿vale? Porque ha sufrido un daño. Entonces, tenemos que ir desde la periferia, desde las últimas capas de la situación traumática hacia la aceptación, ¿vale? Una especie de espiral, aunque aquí no se ve bien, pero es una espiral hacia la aceptación. Habéis de saber que cuando trabajo con la gente en consulta, esto es lo que trabajo. Es decir, no es simplemente una pérdida, a lo mejor es un trauma de cualquier otro tipo, ¿vale? O una alteración de la conducta o de cualquier otra circunstancia. Viene a ser etapas muy similares hasta que llegamos a la aceptación y se produce ahí una transformación del trauma, ¿vale? Y es que la pérdida puede ser traumática también, ¿vale? Entonces ahí estamos. Vamos a ir una por una rápidamente. La negación, os imagináis. No podemos creer que haya sucedido de verdad. Llegamos a creer que es una pesadilla de la que pronto despertaremos. La persona que vive la fase de la negación, pues es que es tan difícil creer que ha pasado
que al principio, vale, sabemos que ha pasado, pero al día siguiente nos levantamos pensando que esto no ha pasado, y al siguiente y al siguiente. Es decir, es como creer que todo esto es una mala jugada de la mente y que cualquier momento la persona vuelve a aparecer por alguna habitación, o bajamos a la calle y nos lo vamos a encontrar, o vamos a su lugar habitual de trabajo y va a estar ahí. Es difícil aceptar que esto haya pasado. La negación es la primera y la más dura, porque la ira, que es la siguiente, en la ira salimos ya de la negación, es decir, hay una parte de nosotros que ya, nuestro corazón ya ha empezado a construir las primeras líneas neuronales que aceptan que la persona ya no está. Pero claro, como empezamos a aceptarlo, vamos a empezar con la rabia y la ira. Y nos empezamos vamos a culpar a todos, sobre todo a nosotros mismos. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he sabido hacer? ¿Por qué no hablé más con esta persona, con ella, con él? ¿Por qué no le dije lo que pensaba o cómo me sentía? ¿Por qué nunca le dije que le quería o no la quería? ¿Por qué no fui sincero? ¿Por qué? Es decir, y te da rabia porque hay una impotencia, es decir, el estado de que la persona no está tiene mucha más fuerza que el hecho de que tú puedas transformar, es decir, nos sentimos impotentes al hecho de que ya no está, y en ese sentido, pues la rabia es por la impotencia y la frustración de no poder hablar de nuevo con esa persona y decir todo lo que pensamos, ¿no? La tercera fase es la negociación, que también le llaman enojo, bueno, tiene varios nombres. Yo le llamo negociación porque como no podemos por impotencia aceptar que ya no está esa persona, lo que hacemos es como disfrazarlo. Bueno, supongo que ya se tenía que ir, es que no, ya estaba sufriendo mucho, aquí no pasa nada, yo ya está donde esté, ya sabrá lo que sentía por ella o por él. Empezamos como a disfrazar el evento más rápido de lo que realmente lo estamos aceptando. Es como revestirlo, es como disfrazarlo, hacernos creer cosas que luego que las creamos de verdad o no las creamos. El tema es que lo estamos haciendo demasiado pronto. Es como no estamos dando tiempo al corazón y a que la mente también lo sepa que estamos en duelo. Entonces, esta parte aquí muchas veces es la necesidad de salir rápido del dolor. Queremos salir, es como decir la puerta de atrás del duelo, ¿vale? El duelo es como un local, un local que nos puede gustar más o menos, y como todo local, pues tiene su puerta de atrás, ¿no? Y es la negociación, es de qué manera nos engañamos a nosotros mismos, negociamos con el guarda para decir, venga, abre la puertecilla, déjame salir, que es que yo ya llevo aquí un rato, ya llevo bastante aquí metido y necesito salir de este sitio total. Si es que era inevitable que sucediera, además no le pude decir todo lo que pensaba o todo lo que sentía, pero seguro que ya lo sabe, yo lo tengo claro. Intentamos negociar con nuestro guarda de la puerta de atrás que nos deje salir porque realmente no lo estamos pasando bien. Realmente mucho de lo que podamos decir en la negociación es cierto, pero el tema es que estamos corriendo demasiado. Finalmente, cuando el guarda no nos abre la puerta, caemos aquí, ¿vale? Y aquí en la depresión ya no solo no nos peleamos con el hecho, sabemos que está sucediendo, sabemos que no nos podemos escapar de él y aceptamos que finalmente la persona ya no está y que empezamos a encontrarnos con los recuerdos, con su ropa, con las experiencias vividas, con los lugares habituales, etcétera, ¿no? Entonces, en esta depresión, en realidad, el corazón tiene prácticamente construido ya la red neuronal suficiente para mandarle al sistema límbico una orden de decirle a nuestro cerebro, oye, que ya sé desde el corazón, ya siento, ya comprendo lo que esto ha supuesto para mí. Y empieza la depresión, que no es una depresión endógena, lo que venimos diciendo en psicoterapia, una depresión que provenga de un trauma de vida, sino es una depresión natural. Natural significa que es normal y que es totalmente, no hay que tratarla. Y aquí, cuidado, quiero hacer una pequeña acotación aquí. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos un duelo, sobre todo si es una persona que ha sido muy querida, hay personas que van a los antidepresivos. Y yo os quiero rogar que tanto vosotros y vosotras como quienes tengáis cerca insistáis en que es un error.
Es un error porque realmente la depresión por la pérdida es muy sana. Es bueno que estemos tristes, lloremos, sintamos una depresión profunda, que nos sintamos hundidos un poco en la miseria. Hay una etapa que hay que vivirla así. Esto, si no, es volver atrás, es volver a la negociación. Entonces, la depresión nos manda la depresión, perdón, el antidepresivo nos manda a la negociación si no la asumimos, que es, venga, tomo esto, se libera la sensación de tristeza y a ver si salgo rápido de aquí. Y nos quedamos anclados aquí. Y cuidado, porque esto nos puede colapsar aquí por mucho más tiempo de lo que duraría un duelo, porque realmente el corazón se ha quedado en pause construyendo esa red neuronal. De repente le has quitado el estímulo que le estaba llevando a construir esa red neuronal, esa sensación de crecimiento interno, ¿no? Y esto es importante. Entonces, es importante que asumamos la depresión como un hecho natural, ¿vale? Y aquí llegamos a la quinta y sexta etapa. En la sexta no lo he puesto aquí, quería que la vierais al final. La quinta es la aceptación. Asumimos la realidad del vacío, se trasciende el dolor por comprensión y se cierra el duelo. Es decir, que aunque puede haber tristeza, puede haber dolor, pero ya no es lo mismo, no es un dolor tan doloroso, tan melancólico, tan triste, tan difícil, que no podemos ir a trabajar, no podamos hablar con otras personas. Durante la tristeza o la fase de la depresión, incluso antes, hemos perdido el apetito, las ganas de reír, etcétera, etcétera. Realmente el tema de la crisis durante el duelo altera nuestra conducta, pero es normal, ¿vale? Cuando llegamos a la quinta etapa de la aceptación, ahí es cuando ya podemos recuperar un poco nuestro tono vital normal, empezar a recuperar el apetito, las ganas de salir, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nos sigue doliendo, pero sí sentimos que ya lo tenemos incorporado en nuestra vida, que ya ha pasado, ya. Incluso a veces hay personas que me han comentado en consulta, no sé si está bien, que ya incluso a veces no me acuerdo de él o de ella, o me estoy riendo con un amigo o una amiga, estoy volviéndome a reír como si nunca hubiera pasado esto. Entonces es como sentir culpa por el hecho de que lo aceptamos, por el hecho de que ya no estamos tristes. Jolín, debería seguir triste porque ya, por esta situación, y ya no lo estoy. Es como, qué mal, o sea, yo debería estar llorando todavía por la pérdida. Y me he quedado con un amigo, una amiga, y nos hemos estado riendo toda la tarde. Entonces es como sentir culpa. ¿Por qué? Porque realmente está aceptado. Y no hay que sentir culpa. Hemos hecho todo un duelo. Y tampoco es necesario, ni creo que a la persona que se ha ido le gustase vernos llorar eternamente. Entonces, muchas veces, para comprender bien esto, nos tenemos que imaginar que fuéramos nosotros quienes hemos fallecido y cómo nos gustaría ver a las personas que se han quedado en vida, ¿no? Es decir, nos gustaría verlas hechas polvo mes a mes, año tras año, nos gustaría decirle, mira, tranquilo, yo estoy bien, he fallecido, lo siento mucho, pero yo quiero que tú sigas bien, que estés feliz, que sigas con tu vida. ¿No es así? Por tanto, los tiempos de duelo tienen una duración que puede ser incluso hasta 2 años, dependiendo del vínculo. Y a veces el segundo año puede ser peor que el primero, porque es cuanto más nos hemos resistido a la siguiente etapa, que ésta llega con más fuerza, ¿vale? Pero al final todo se cierra y se produce el aprendizaje. El aprendizaje es algo que me hablaremos más adelante, es un poco, no solo que nuestro corazón ya ha hecho el patrón que hace que abracemos el dolor, sino que además somos sabios. Sabios porque conocemos al dolor. Deja de ser algo que estaba ahí, que en una nube, que no sabemos, como el invitado que acaba de llegar a una fiesta, que ha invitado a través de un amigo o una amiga y no sabes realmente quién es, pero ha venido a través de tu amigo o de tu amiga, ¿no? ¿Y quién es esta persona? ¿Cómo se llama y cómo será, ¿no? Este invitado que aparece a un evento y no le conocemos bien, ¿no? O invitada. Pues el dolor a veces es así, es como el invitado inesperado. Y ahí está, ahí está. Y al conocerle, de repente, deja de ser alguien que está a nuestra espalda y tenemos enfrente. Y le conocemos. Y conocer el dolor es ser sabios, porque es no tener miedo al dolor. Muchas personas caen en depresiones con antidepresivos y ansiógenos, lo que viene a ser medicina con ansiolíticos, perdón, ansiolíticos contra la ansiedad, precisamente porque caen en una etapa de estas, ¿vale? En la negociación
o en la ira, esto lo vamos a ver ahora, y se niegan. Hay una negación a avanzar, ¿vale? Las 5 etapas del duelo, oigo micros, ¿eh? O sea, los micros están muy bien porque ahora mismo cualquier cosa a este punto, si queréis, podéis decirme lo que sea. Pero bueno, esto sería la gráfica de las etapas. Aquí veis que hay una crisis. En uno de los círculos me he dado cuenta en la diapositiva anterior que puse 2 veces negociación. Os pido disculpas. Ha sido un fallo en la escritura. Aquí tenemos la crisis, ¿verdad? Este es el evento. Luis. Sí, aquí sigo. Luis. Sí. Una duda, sí, una duda. Hablar de los ansiolíticos, Sí. ¿vale? Como para no volver hacia atrás, hacia la negociación, ¿no? Sí. Pero cuando tomas ansiolíticos por tema de ansiedad crónica o porque tienes ansiedad, Sí. ¿me entiendes? Sí, te escucho. Sí, porque comentabas antes igual que la depresión, que claro, evidentemente si estás ante un duelo, no es bueno medicarse con un antidepresivo porque vas a volver hacia atrás, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, yo tomo ansiolíticos, ¿no? Porque, bueno, tengo ansiedad, Sí. ¿no? Entonces, yo, a pesar de que he vivido duelos y he estado de duelo, el ansiolítico no me ha hecho volver hacia atrás, sino porque tomo el ansiolítico porque tengo ansiedad. Ya. Y sí, pero el otro día veíamos, no sé, no estoy saliendo, bueno, no estoy saliendo de la presentación, pero bueno, si quieres te respondo desde aquí, no sé si me veis. La ansiedad que estás tratando con ansiolíticos no es una ansiedad por duelo, sino porque dentro de ti hay un anclaje, de de un hábito, de una creencia que posiblemente, o de una experiencia no atravesada en el pasado, que está en el sustrato inconsciente de tu cuerpo emocional. Es decir, parece que el recuerdo lo ha colocado en un lugar que no lo, o sea, la mente lo ha colocado en un lugar que no lo recuerdas en tu día a día, pero que está ahí, como una bomba de relojería haciendo tic-tac. ¿Entiendes? Una mala experiencia, bien vivida en la infancia, en la más tierna infancia, en la pubertad, en algún lugar de tu vida donde no lo recuerdas bien. Y se ha instalado una creencia, un hábito, una mala vivencia, que al no ser superada en estas fases que estamos diciendo, produce Sí. ansiedad, porque está siendo como aún la tienes ahí como tu corazón aún la siente viva, es decir, aunque tú no la recuerdes, la tiene delante todos los días, Ajá. ¿entiendes? Ya. Entonces, lo que trato de decir es el hecho de que si tú estás con ansiolíticos, no estaría de más que hicieras algún tipo de terapia a la búsqueda, a la fuente de qué ha producido o qué produce aún hoy esa ansiedad en ti. A veces suele ser simplemente una cuestión de creencias muy asumidas, que, como os dije en la charla anterior, nos llevan a la exigencia. Esas creencias nos exigen cosas para los que no estamos del todo capacitados y estamos como los burros corriendo detrás de la zanahoria con la lengua afuera, ¿vale? Ajá. Y es importante que sepamos esto. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, Si, gracias, Luis. Gracias. si no es así, vamos, que la reelaboramos. No, sí has respondido. Además es que yo tomo ansiolíticos por eso, porque tuve unos traumas infantiles y en la pubertad, que yo, bueno, que como comentabas antes, yo los bueno, perdoné a esas personas y las he aceptado también esa Sí. situación. Pero claro, a la vez, claro, yo me estoy como que retroalimentando muchas veces con esas situaciones, ¿sabes? A pesar de que yo haya perdonado y haya aceptado esas situaciones en las que yo viví, ¿sabes? Sí, bien. Claro, por eso al final... Pero Sí, si tú sientes que puedes haber hecho un ejercicio de sentir que las has perdonado, pero si aún te producen ansiedad, deberíamos revisar, o quiero decir, deberíamos en el sentido del trabajo, revisar realmente hasta qué punto lo perdonado está realmente aceptado. ¿Me ya, explico? ya, ¿Por ya. qué? Me voy aquí, no sé si veis el puntero sobre la pantalla. ¿Se ve?
Sí. Sí, sí, perfectamente. Sí. Vale. La negociación, esta negociación, aquí lo llamo engaño. Antes, como no me cabía, puse engaño, pero viene a ser lo Hola, no os mismo. oigo. ¿Nos oyes? Hola. Hola, hola. Hola, no sé quién eres, no te tengo identificada. Veo un 33. Bienvenida. Es que ha puesto 33 porque acaba de cumplirlos. A ver, bueno, mientras conecta el audio, nos vamos aquí. ¿Veis en la palabra engaño, verdad? ¿Veis aquí el tema de la negociación, ¿no? A ver, en la negociación, el perdón, es decir, voy a perdonar a esta persona, o voy a perdonarme a mí, o voy a hacer un tratado de paz, o cosas así, como entre otras cosas, está muy bien porque nos acerca a la sensación y a la idea de que no tenemos que estar en pelea con las situaciones forever and ever, que es con el tema de la ira, ¿no? Es como decir, aquí en la frustración y la rabia nos decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hubiera llevado a mí, que decían las películas antiguas, ¿no? ¿Por qué no te has llevado a mí? O ¿por qué ha tenido que suceder? Era muy joven, era muy buena persona, o cosas así, ¿no? O por qué con lo bueno que era yo, por qué tuvo que tratarme de esta manera, ¿no? Entonces, estamos en una rabia que es necesaria y aquí yo hago trabajos aquí de sacar esta rabia porque es muy legítima. Pero cuidado, si esta fase de la ira llegamos a la de la negociación sin haber sacado toda la mala hostia de aquí, ¿qué ocurre? Que al llegar aquí, aún estamos muy enfadados o muy aceptando poco el hecho de que realmente todo esto esté sucediendo de verdad. Entonces empezamos, a veces por consejo exterior, ¿eh? A veces nos dice alguien, tienes que perdonar ya esta situación, tienes que trascenderla, es bueno que ya vayas dejándola atrás, y no le falta razón, pero si no estamos aquí, no estamos aquí. Y empezamos a decir, venga, lo voy a perdonar, que finalmente no es para tanto. No, creo que también yo me estoy pasando un poco y tal. Y empiezo a engañarme, empiezo a negociar y a disfrazarlo. En realidad, dice, pues yo lo perdoné, yo lo dejé atrás, yo hice todo un trabajo precioso con velas y con una carta y tal cual. Pero si no ha sido depurada bien la anterior fase, en realidad no se está produciendo a efectos neuroemocionales ningún perdón de verdad, a efectos reales. Por tanto, sigo avanzando teóricamente, pero no es verdad. Señores y señoras, seguimos aquí. Y por tanto, la ansiedad, ¿qué nos está diciendo? Que no hemos avanzado realmente. ¿Vale? Entonces, a ver, no pretendo decir con esto que no se pueda perdonar, pero claro que sí, y llegamos, siempre se llega. Simplemente que hay que dar tiempo al tiempo y no pretender hacer las cosas bonitas y tal cuando realmente nuestro corazón está en otro rollo, ¿vale? Esto es importante. Bien, hasta aquí bien. ¿Queréis que haga alguna aclaración más o continuamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis hasta este punto? Ahora os libráis que no os estoy viendo la cara porque tengo la presentación delante de mí, así que Bien, bien. Todo muy bien, Luis. Bien, Luis, bien, muy bien. Yo creo que está yendo muy bien. Vale. Yo te iba a plantear una cosa, Luis, que no sé Sí. si a lo mejor más adelante la vas a comentar. Sí, Yo sí que es verdad que recientemente no he tenido la pérdida de un ser querido. sí, Sí que tuve la de mi padre hace 2 años y un mes, creo. Y yo nunca perdí el apetito. Sí que es cierto que me ha ayudado mucho el deporte. Un tema, yo creo que a tratar aquí son las herramientas que nos ayudan a ir evolucionando en etapas, ¿vale? A mí me ha ayudado particularmente mucho sí, el deporte de cara a no sentirme decaído y demás. Pero hay una cosa que no me ha dejado de pasar y sí. que todavía no logro, ¿no? Y es que yo no soy capaz de hablar mucho tiempo, más de 5 minutos, del tema de mi padre porque me pongo a llorar, ¿sabes? Ya. Entonces estás en la depresión. Puede ser. Uh-huh. Estás aquí. O sea, Posiblemente. no estoy desanimado ni... No. No he perdido nunca el ánimo ni el entusiasmo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que no llego a 5 minutos, ¿eh? O sea, y a veces tengo recuerdos y me pongo a llorar y le recuerdo, y lejos de convertirse en algo malo, ese llanto se me convierte en una fortaleza interior. Ya. ¿Sabes? Efectivamente, pues mira, ahí vamos de la depresión a la aceptación. Mira, en la depresión sí, no, perdona, Martín, continúa.
No, solo eso, que digo que incluso he pasado de los 2 años. De hecho, incluso creamos un grupo de duelo, porque estuve buscando por ahí y demás, porque veía que en Sí, circunstancias así lo mejor es también escuchar a personas que lo han vivido. Y eso luego es. también, parecido a lo que decía Javichus, también viví algo parecido con alguna ruptura de pareja, Ajá, pero no llegó a ser lo mismo. O sea, la verdad es que la figura de mi padre para mí era bastante importante claro, claro. y esa ruptura, o sea, yo hago mi trabajo, tengo mi mente, estudio, leo, Sí, tengo la sí. velocidad que tenía antes, o sea, no tengo ningún problema a ese nivel, pero sí que hay algo que sigue latente ahí y Mm, que enseguida que me pongo, pues eso, surge, ¿no? Y rebrota todo eso. Y entonces a veces me manifiesta en estar al lado de mi madre el máximo tiempo posible por miedo a perderla y todo eso, ¿sabes? claro, claro, sí. Pues a ver, el miedo aquí, como en otros, como en todos los procesos psicoemocionales, aquí ya digo psicoemocionales porque la mente aquí también entra a participar. El miedo, quiero deciros, amigos y amigas, que de verdad, cuanto más lo rechacéis, mejor, porque es lícito que tengamos miedo. Esto es muy legal. Es legal que tengamos miedo. Pero ¿sabéis por qué es miedo? Porque pensamos, y esto es una cosa que no sé si creo que lo comentaremos después, el miedo es a la desintegración, es decir, cuando vamos a perder una persona, tenemos miedo es que el impacto de la crisis, como veis lo puse así como con picos, como si hubiera una explosión, fuera un trauma tan grande que al explotar esta pérdida, a nosotros nos salpicase de una manera que nos revienta, que nos desmembra, nos deja hechos trizas, ¿vale? Entonces, el miedo es a cómo yo voy a romperme con la pérdida de esta persona. Y de aquí fijaros que voy directo con la línea hacia la aceptación. La crisis es el sexto paso, que es en realidad de la crisis al aprendizaje. Esta curva nos hace ir más arriba. Y cuando llegamos aquí puede haber una nueva crisis, pero fijaros que ya estamos a esta altura, con lo cual la siguiente crisis nos llevará todavía a un lugar todavía más arriba con el nuevo aprendizaje. No tengamos miedo porque las crisis lo único que tienen como etapa final es llevarnos siempre arriba, ¿vale? La aceptación, perdón, la depresión, Martín, tiene que ver con el hecho, aquí en esta fase en terapia, yo lo que suelo hacer aquí son las despedidas, en el sentido de no adiós hasta siempre, sino aquí sí podemos, y solo aquí, no antes, decir todas aquellas cosas a la persona que ha fallecido que nos gustaría decirle a fecha de hoy. No tanto el hecho en sí solo de que te echo de menos, sino cómo me va hoy la vida. Pues mira, he avanzado, he vuelto a tener una nueva pareja, o no, he tenido hijos, o he encontrado un nuevo trabajo. Es decir, hablar con la persona, porque en realidad dentro de nosotros sigue viva y nos escucha. En esta etapa se supera cuando nos damos cuenta de que aunque ya no está físicamente, en realidad eh, tenemos la ocasión de llevarla dentro, podemos hablar, podemos sentirla, y para aquellos que creáis en la trascendencia de la vida, es decir, una vida más allá de la vida física, esta persona sigue. Para los que creéis así, estas creencias nos dicen, yo participo personalmente, esto es acientífico, pero porque hablamos de una ciencia de hoy que también se le escapan muchos valores, como es este, ¿no? El caso es que en la depresión asumimos que podemos hablar con esta persona, que podemos sentirla, que podemos no, de alguna manera no quedarnos en la parte de cuánto me llenabas la vida y ya no estás, porque entonces nos quedamos en la carencia, en la deuda, en el vacío constante. Y no es sano quedarnos en esa idea, sino al revés, es como asumir que ya estoy superándolo, ya puedo estar sin ti y quiero compartir contigo todo lo que está ocurriendo después de que ya no estás, ¿no? Y llegamos a la aceptación de que la persona no está, pero sí está. De alguna manera la llevamos dentro, la sentimos dentro, compartimos nuestra realidad actual con ella. ¿Mm? No pasa nada, no es nada raro, ni es nada malo, incluso os hablo en términos de psicología, no produce más que un efecto al revés, un efecto de reparación, ¿eh? Y esto es lo que nos interesa, porque creer que esto es así para siempre, en realidad nos impide evolucionar, nos impide creer que tenemos que estar deprimidos y creer que siempre, siempre ya no está,
en realidad no es un pensamiento constructivo ni reparador. Incluso genera daños neuronales. Por tanto, si va contra la naturaleza, no debe ser bueno que pensemos así, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a avanzar porque de eso vamos a hablar más adelante. Escenario emocional del duelo. Nos vamos de las fases que acabamos de ver y de lo que produce vamos a ver lo que produce quedarnos más en unas que en otras, aunque ya os lo he avanzado, que son todas aquellas cuestiones que rodean a la persona en la crisis y que determinan cómo va a llevar este duelo. Está la intensidad, el preduelo, el apoyo social y las creencias personales. Estos factores son posteriores, o mejor dicho, colaterales a la pérdida, al duelo, ¿vale? La intensidad determinada por el tipo de vínculo que nos une a la persona, es decir, cuanto más cercana, por ejemplo, como decíais vosotros, un padre, una pareja, etcétera, si el vínculo ha sido muy potente, muy cercano, pues evidentemente la intensidad del duelo es mayor. Igualmente el preduelo. Hemos tenido tiempo para despedirnos, es el caso del coronavirus. ¿Sabéis cuántas personas han fallecido solas en casa o en el hospital? Quizá no tantas como dice la prensa amarillista, pero ha habido muchas. Entonces, esto significa que el hecho de que no hayamos tenido un tiempo para poder despedirnos, que haya sucedido muy rápido o de una manera inesperada, a lo mejor sí hemos tenido tiempo de verle antes o verla antes de que se marche, pero ha sido todo muy precipitado, nos hace que entremos mucho más directamente en la negación, más de cabeza, más inconscientes, ¿vale? El apoyo social. Tenemos un entorno de apoyo, se refiere al hecho de que cuando se produce el duelo, igual que necesitamos tiempos de soledad, también necesitamos tiempos de apoyo, de estar con gente. Esto lo vamos a ver ahora. El apoyo social nos ayuda a llevar todo el proceso del duelo de una manera mucho más apoyo social o familiar, ¿vale? O sea, aquí lo he puesto social, pero puede ser totalmente familiar. Y nos ayuda a llevar el duelo mucho mejor, al igual que las creencias, lo que hablábamos hace un momento, de que hay personas que tienen creencias, y tenemos las creencias de la trascendencia, ¿vale? De que esta no es la única vida que se vive. Entonces, evidentemente son creencias personales. Aquí no estamos para dar lecciones ni demostrar nada, porque esto son creencias. La ciencia no las puede demostrar, pero hay muchos indicios, porque hay muchas personas, hay un altísimo porcentaje de personas que vuelven de un coma, que en todo el mundo, miles y miles de personas que retornan de un coma cuentan la misma experiencia de verse fuera del cuerpo, de ir a otro lugar donde ven a familiares ya fallecidos, que se ven como cuerpos luminosos. Bueno, ya digo que esto son creencias y como tal hay que respetar. Pero qué casualidad que miles de personas que no se conocen entre sí y que son de distinta religión, de distinto lugar del planeta, coinciden en la misma versión. Por tanto, ¿qué es la vida en realidad? ¿Qué es la muerte? Igual, si no viéramos la muerte como un final, sino como una especie de puente elevadizo entre dos dimensiones, perdemos un vehículo que nos mantiene en esta dimensión para liberarnos y poder acceder a la siguiente, vemos que la otra persona no está, porque ha dejado su cuerpo y su cuerpo aquí parece inerte, no está aquí. La persona que realmente con la que yo amaba o quería o abrazaba no está aquí. Este cuerpo no me lo demuestra, es una expresión, la expresión del fallecido se ve que simplemente no está ahí. Entonces, si no está ahí, este es su cuerpo, ¿dónde está la persona? Porque no parece que esté aquí. Lo que nos demuestra que las personas somos más allá que nuestro propio cuerpo, que nuestro escenario físico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me duele si realmente sigues vivo? Porque no te veo, porque no te siento. Quiero verte con los ojos físicos en vez de con otros ojos. De manera que se produce lo que llamamos el apego. Los apegos es lo que nos hace que esto sea más difícil. Perdonad. ¿Por qué? Pues se hace que sea más difícil porque queremos que siga atado al escenario físico para que pueda seguir con nosotros y esto no esté pasando. Y ahí está el apego, que es cuando no podemos cerrar el proceso, ¿vale? Y cuando no podemos cerrar el proceso, tenemos el duelo bloqueado, el duelo complicado o el patológico. Va de menos a más. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Y es un poco este escenario que es el apego. Cuidado porque el apego, hasta cierto punto, no quiero patologizar las cosas. Es decir, tener miedo, estar muy tristes, depresivos, incluso
estar dependientes por este apego es normal, porque hay un dolor, hay un duelo, insisto que hay que atravesarlo. El problema es cuando el duelo empieza a evaporarse, a atravesarse y nos queremos aferrar a él por una cuestión de apego. Aquí empiezan estos duelos bloqueados. El duelo bloqueado, no pasamos de la negación, hay ciertos beneficios en prolongar la sensación de vacío, ¿no? Es como hay personas que en esta sensación de pérdida y tal han encontrado tal reconocimiento, esto pasa mucho, ¿no? Yo encuentro personas que en el dolor han encontrado pobrecito o pobrecita, que sí, que mal lo debes estar pasando, qué pena, tienes todo mi apoyo, que necesitas. De repente han encontrado tal nivel de apoyo social que es mejor seguir bloqueando. Generalmente suele pasar en la etapa de negación, pero el bloqueo se produce en cualquiera de las etapas. Generalmente en la de negación, porque es más dolor. Y entonces ahí encontramos mucho más apoyo de las personas que nos rodean. Claro, en esta etapa de negación, pues el beneficio de ese apoyo, hay personas que lo prolongan porque han notado que en ese victimismo encuentran beneficios. Y aquí encontramos el primer fallo, el duelo bloqueado. El duelo complicado, la persona empieza a desarrollar conductas de riesgo como abusos de sustancias, entre otros. ¿Por qué? Pues porque no lo bloquea, pero sí lo potencia. Es como, es horrible, esto es tremendo. O sea, es como que al propio dolor le añadimos y lo aderezamos para que parezca todavía más horrible, ¿no? Entonces, hay personas que lo actúan de esta manera. Y entonces, incluso no lo potencian, pero consideran y empiezan a darse mensajes. Esto suele ocurrir en la etapa, en la de la ira, que os acordáis que nos autoculpamos. En esta etapa nos vamos quitando poder a nosotros mismos. ¿Y qué ocurre? Que cuando eso lo hacemos pensamos que no somos capaces de seguir viviendo, que somos malas personas o no lo hemos hecho bien, o qué triste es todo esto, o qué lejos estuve de poder estar cerca de él o de ella. Y entonces empezamos a usar el alcohol, las drogas, hay gente que tiene o empieza a malvivir, no necesariamente abusa de sustancias, como una forma de castigarse, como una forma de decir, tú te has ido por mi culpa o por circunstancias, entonces yo no merezco vivir bien, así que voy a vivir en culpa, en castigo, me voy de alguna manera yo también a ir quitándome la vida, porque cuando abusamos de sustancias es como una especie de suicidio, porque si yo empiezo a abusar de la droga o del alcohol, estoy llevándome a una situación de riesgo a mi salud. Es como un principio de suicidio. Es como yo tampoco merezco vivir. Y cuidado, porque esto simplemente es quitarnos poder, es una especie de como del victimismo, pero llevado a un extremo, ¿vale? Finalmente llegamos al duelo patológico, que desarrolla una incapacidad de continuar con la propia vida y se niega a reintegrarse en las relaciones sociales. Es decir, esto llevado a más, porque esto puede ser una etapa que tenga un tiempo y que podamos atravesar. Es decir, como digo siempre, no pasa nada el hecho de que en un momento dado, pues, yendo a tomar algo por ahí para salir adelante del momento, pues he tomado más cerveza o vino o lo que sea, y de repente no me he dado cuenta y he caído he cogido una pequeña, bueno, pues un puntazo que no veas, que no sé ni caminar. Bueno, así puntualmente, si sucede, yo no lo voy a condenar. Es decir, a veces es un momento de necesidad de beber para paliar la tensión del momento. O sea, ¿yo quién soy para decir que eso está mal? Pues no. El problema es que cuando esto sucede de forma constante, llegamos a la patología. Y entonces aquí ya llegamos a crear una red mental y al final también neuroemocional en que finalmente nuestro cuerpo emocional cree que realmente no vamos a ser capaces de superarlo. Y si llegamos a esta creencia, queridos y queridas, que estáis muy calladas, igual estoy yo aquí yo solo hablando, pero bueno, el hecho de que llegamos a esta fase, si llegamos Estamos escuchando. Es aquí, vale, es que solo veo la pantalla, yo me lo voy contando a mí mismo, ¿sabes? Vale. Eh, Perdona, yo ahora no veo la pantalla hace un ratillo, no sé si es normal o no, o soy yo sola que he tocado algún botón. Pues puede ser, yo no he salido de la presentación. Vale, ok. Está aquí. Bueno, si no lo veis, me lo decís y lo vuelvo a lanzar la presentación. Entonces, lo que pretendía decir es que llegado a ese momento, pues eso, que es que llega a nuestro cuerpo emocional, llega un momento en que cree que no es posible. Y si esto sucede, hemos llegado a una patología. Porque realmente sí llegamos a creer que no somos capaces de superar el duelo.
lo creemos de verdad. Y son personas que al final viven apalancadas en una vida caótica. Casas desordenadas, son desordenados en su trabajo, lo hacen todo mal, llegan tarde, la higiene personal la llevan fatal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una patología que se produce por empezar en esta fase, empezar a bloquear una fase. Nos lleva, si la persistimos, llegamos a la patología. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Somos total y absolutamente capaces de vivir todo tipo de pérdida. Nos llevará más tiempo, nos llevará menos, nos desestructurará al principio más, pero somos totalmente capaces. El ser humano tiene una capacidad neuroemocional de adaptación sin precedentes. O sea, increíble. Entonces, ¿cómo sobrevivir a este difícil momento sin dejarnos heridas? Y aquí están las claves. No sé por qué me ha transformado los títulos en negro, que no estaban en negro, pero no sé si se leen bien. ¿Se leen bien? Sí, Luis, se leen bien, sí. Vale, porque es que ¿Sí o no? Sí, Sí, claves para transformar el dolor. Sí, clave Muy bien. para transformar el dolor. Vale. Lo digo porque realmente no estaban en negro, pero de repente salen en negro. A ver, esta es una jugada del PowerPoint. En total, esto es las claves. Es decir, llegamos a la tercera fase de esta charla, que es cómo hacer para llevar este duelo sin caer en esto otro, en los bloqueos. ¿Vale? Y aquí tenemos el hecho de que hagamos los siguientes pasos. Cuando estemos en un duelo, del tipo que sea, no nos olvidemos que hablábamos el otro día de escuchar al cuerpo, ejercicios de respiración y de meditación. Es decir, tiempos en donde salir a respirar, el hecho de abrir los brazos, el hecho de tomar una inspiración profunda mirando al horizonte, aunque sea el de la ciudad, el hecho de coger aire, sentir que la vida sigue, que nosotros seguimos vivos, respirar profundamente sin sentir culpa, produce una oxigenación que ya está ayudando al sistema neuronal a generar nuevas redes. Salir al exterior con esto, a la naturaleza y caminar en lo posible, buscar un parque, ir al retiro, ir a la casa campo, ir al monte, cogerse un tren, y aunque vayamos solos, y buscar un lugar, una estación que tenga en el campo, en donde sea, y ese día lo dedicamos a perdernos por el campo en plan bien, en plan de caminar, de respirar, porque en nuestro sistema inconsciente el hecho de caminar tiene una simbología interna. Cuando caminamos, sentimos que dentro de nosotros caminamos sobre el problema también. Y esto es importante. Pasar tiempo en casa de otra persona, lejos del escenario de origen, esto en la primera fase, la de negación, es bueno. ¿Por qué? Pues porque volver a la casa donde se ha compartido con esta persona, en caso de que sea un familiar, una pareja, un padre o una madre o un hermano, con el que sí hemos convivido, pues el estar de vuelta en casa donde estaba ella o él es muy duro, porque es como que la vida ahí sigue, pero él no o ella no está. Yo siempre suelo recomendar pasar unos días fuera, dar tiempo a que realmente no está la persona. Y al volver a la casa o al lugar de origen, o incluso si no vivimos con ella o con él, pero vamos a ir a su casa, pues a ordenarla, a recoger cosas, a lo que sea, el no ir solos, el ir acompañados, el ir siempre con alguien que nos ayude a ir hasta casa con tal de, o volver a la nuestra, si es donde estábamos, con tal de no entrar solos por la puerta y encontrarnos el silencio de la casa sin la persona, ¿vale? Esto es muy importante. Al igual que al llegar a esa casa, no deshacernos de los objetos personales de manera impulsiva. Hay gente que rápidamente, para que no duela, tira fotos, tira ropa, tira, yo qué sé, vídeos, los borra. ¿Por qué? Porque no quiero que me recuerde a esta persona. A ver, si realmente la persona que se ha ido para nosotros, porque hemos hablado de pérdidas positivas, pero están las pérdidas negativas, la catexis negativa, bueno, son pérdidas en donde la persona que se ha ido era destructiva para nosotros, evidentemente, ahí sí, pero el duelo ahí se va a producir de muy distinta manera. El caso es que si la persona que se ha ido era un vínculo sano, un vínculo bonito, pasado el duelo echaremos de menos ver fotos. Cuando ya no nos duela, ver fotos, ver vídeos, tener alguna chaqueta, algún jersey, algún objeto que nos recuerde a ella, nos va a gustar. Muchas personas me han dicho, qué pena que tiré todo, porque hoy sí que me hubiera gustado tener ahora ese jersey que se solía poner, ahora sí me gustaría tenerle conmigo. En el momento lo quisimos tirar porque nos quitaba de dolor no verlo, pero cuando se supera el duelo se echa de menos estos objetos, ¿vale? Esto es importante. Luis. Sí. Sí, yo hice eso de manera impulsiva, deshacerme de objetos personales de manera impulsiva. Sí, pues fíjate. Y ahora
¿Y ahora qué? No, ahora lo que me ha pasado es que son unas fotos que tenía pues de una chica, mi primera novia, y, Sí. y bueno, pues claro, estaba de duelo y estaba con ira, y Claro. rompí todas las fotos. Pero bueno, tengo los negativos, ¿sabes? Tengo los negativos ahora cuando pues, se podían revelar las fotos, y claro, ahora lo echo de menos, claro. Echo de menos en tener esas fotos. Claro, pues mira, pasa lo de los negativos a los positivos, que ya así ya vuelve a positivarlos y los conviertes al papel y así la vuelves a ver. Sí, sí, además que es curioso, sí. Nada, era solamente eso. Claro. Bueno, la gran dificultad de los duelos es la falta de referencias internas en atravesar el dolor sin miedo a nuestra propia desintegración, lo que os contaba antes con la explosión de la crisis. Ya estoy en la fase de resumiros un poco esta charla, que es el hecho de que lo que hace difícil los duelos es eso, es que no somos sabios, no conocemos el duelo, nos cuesta atravesarlo porque no sabemos qué nos va a pasar a nosotros. En realidad, muchas veces lo difícil del duelo no es simplemente el dolor de la pérdida, sino que se le suma el dolor de ¿y yo cómo voy a superar esto? Me está matando. La dependencia y los apegos ciegos solo traen dolor, es decir, que al propio dolor de la pérdida se le suma como un dolor extra, cuidado, que es un dolor aparte, los apegos ciegos, es decir, sentir que es que no puedo vivir sin ella o sin él, mi vida ya no va a ser igual. Evidentemente no va a ser igual, pero no va a ser peor, ¿vale? Y nos generan más dolor. Y cuidado, porque si creemos que con esa persona éramos alguien y sin ella somos nadie, empieza el bloqueo de las etapas que veíamos antes, lo de los bloqueos, ¿vale? La pérdida nos deja el hueco vacío para llenarnos de nuevo con nosotros mismos. Esto quiere decir que aunque el terreno que ocupaba esa persona ya no está, ya no lo llena, pero nosotros podemos recuperar el terreno que esta persona llenaba con nosotros mismos, es decir, de qué manera yo puedo estar siendo yo en las partes que aprendí de mí mientras vivía o convivía con esta persona, es decir, la convivencia con mi pareja, con mi padre, con mi hermano, tal, me enseñó muchas cosas de mí mismo, de la vida, mientras estaba junto a esta persona. ¿Cómo puedo yo ahora vivir según las enseñanzas que yo aprendí de mí mismo? Es decir, vivir la vida sin necesidad de que esté el profesor de esta, igual que nosotros somos maestros, somos alumnos, y la persona que se ha ido también ha sido nuestro alumno a la vez que nuestro profesor. Es decir, es cómo puedo llenar la vida, cómo puedo vivirla como si ella siguiese a mi lado en base a lo que sentía y aprendí cuando vivía con ella. Esto es importante. Bueno, pues aquí llegamos al final de la charleta. Son las 12 y casi 10. Ha sido un placer. Aquí me tenéis. Y de todas formas, aunque salgo ahora de la presentación, podemos volver a reiniciar la presentación en cualquier diapositiva que queráis preguntar o comentar. Nos vamos a esa diapositiva con tal de explicar cualquier duda, pregunta o experiencia que queráis contar.